Y hoy que estamos en estos días de Semana Santa, tenemos la oportunidad de saludar al obispo de la diócesis, Atilano Rodríguez, que muy amablemente nos ha recibido en las dependencias, ¿no?, de la diócesis aquí en Guadalajara. Don Atilano, muy buenos días y muchas Buenos gracias por días. atendernos. Muchas gracias a vosotros. Estamos en unos días, bueno, importantísimos, ¿no?, para los cristianos. Ciertamente los cristianos celebramos cada día en la Eucaristía el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor, cumpliendo el encargo que Él nos hizo en la última cena, ¿no? Haced esto en memoria mía. Pero de un modo especial, a lo largo del año, vamos celebrando distintos misterios de la vida del Señor. Nacimiento, pasión, muerte, resurrección, Pentecostés con la venida del Espíritu y otros momentos, como digo, de la vida de Jesucristo. Y concretamente durante esta semana no solamente vamos a hacer memoria de lo que un día tuvo lugar en Jerusalén, sino vamos a actualizar, a hacer presente para el hombre de hoy, a través sobre todo de los sacramentos, de las celebraciones litúrgicas, estos misterios centrales de nuestra fe, en los que se manifiesta el infinito amor de Dios a los hombres, que no se ha reservado a su Hijo, sino que nos lo ha entregado por nuestra salvación. ¿Cómo debemos afrontar, cómo debemos vivir estos días como cristianos? Bueno, yo diría que este año que celebramos el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ella nos da como dos pistas, a mi modo de ver, que son muy importantes para poder vivir estos misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Por una parte, ella nos recuerda que frente a la superficialidad, a la prevalencia de lo externo que hoy percibimos en la sociedad, es importante entrar en el interior de cada uno, porque en lo interior de cada uno es donde el Señor nos llama a descubrir el sentido de nuestra vida, a plantearnos nuestra existencia. Juntamente con esa mirada al interior, o para poder hacer esa mirada hacia el interior, necesitamos el silencio. Por lo tanto, en medio de las procesiones y de las celebraciones litúrgicas, es importante que seamos capaces no solo a ver externamente los distintos pasos procesionales, sino a preguntarnos todo esto, ¿qué significa para mi vida? Y terminaría también pues, con un planteamiento que nos hace la Santa, ¿no?, de Ávila. Dice ella que la verdad está en caminar en la humildad. Para poder percibir la presencia del Señor en nosotros mismos y para poder descubrir que el Señor me ama, que se entrega hoy por mí, que me ofrece su vida y salvación, necesitamos tener la humildad de no creernos más de lo que somos, de no pretender ocupar el lugar de Dios, sino de considerarnos como criaturas limitadas y necesitadas de ese Dios para experimentar el perdón, pero al mismo tiempo también la salvación. Ha hablado usted de las procesiones, que, bueno, invitándonos no solo a contemplar, entre comillemos, claro, el espectáculo, sino a sentirlas y a interiorizar el mensaje que transmite. No sé si a usted le gustan las procesiones. Sí, a mí me encantan las procesiones. Creo que son una prolongación de lo que celebramos en la liturgia. Es decir, si en las celebraciones de estos días, dentro de nuestras iglesias, nos acercamos a la meditación de la pasión, al lavatorio de los pies como signo de humildad, de servicio por parte de Cristo hacia todos nosotros, si descubrimos lo que significa la institución de la Eucaristía y del sacerdocio por parte de Jesucristo, todo esto es, digamos, lo nuclear, lo fundamental. Pero luego la procesión es siempre una prolongación en la calle de lo que hemos vivido en el templo. Yo diría
que la procesión no esté por delante de las celebraciones litúrgicas y que esas procesiones, como bien indicabas, pues que no se limiten únicamente al espectáculo externo, sino que también nos ayuden a identificarnos con los sentimientos de Cristo, a identificarnos en definitiva con esos otros Cristos que hoy siguen sufriendo, muriendo, pasando necesidad y a los que tenemos que socorrer, como son los pobres, como son los perseguidos, como son los excluidos de la sociedad. Bueno, en este sentido, y antes de volver a la Semana Santa, en estos momentos los cristianos en muchos puntos del globo, en algunos lugares del globo, están perseguidos por practicar la fe cristiana. Es una cosa que parece mentira, ¿no? Claro, parece increíble que en pleno siglo XXI se produzca esta expresión y manifestación de falta de humanidad, de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Y sobre todo que esto se haga por cuestiones religiosas. Bueno, yo diría que más que hacerse por cuestiones religiosas, se hace por una interpretación de lo religioso totalmente al margen de lo que Dios nos ha revelado. Entonces, el que haya personas que en estos momentos tengan que sufrir o incluso experimentar la muerte, el martirio, por dar testimonio de su fe, es algo que no se entiende. Sobre todo, pues cuando la religión cristiana está basada en el mandamiento del amor y lo que buscas es establecer unas relaciones fraternas de convivencia entre todos, sea de un credo o sea de otro. Por eso, bueno, pues desde las instituciones públicas, políticas, desde quienes tienen una responsabilidad a nivel nacional y a nivel internacional, tendríamos que hacer lo posible por fomentar no solamente el diálogo entre las distintas culturas y religiones, sino también por buscar espacios en los cuales la religión no sea nunca un espacio de enfrentamiento, un espacio de división, sino que por el contrario genere esa fraternidad y esa convivencia entre todos. Pues mensaje importante en estos días, ¿no?, en los que además se revive de alguna manera, ¿no?, la pasión de Cristo. En Guadalajara tenemos ejemplos de estos. Usted que ha ejercido su ministerio en diferentes ciudades, ¿hay diferencias, observa diferencias en cómo se celebra la Semana Santa, pues por ejemplo en Oviedo, en Ciudad Rodrigo o en la provincia de Guadalajara? Bueno, yo diría que son a lo mejor diferencias externas, es decir, las manifestaciones sobre todo de tipo público a la hora de vivir estos misterios pueden ser, digamos, representadas, expresadas, manifestadas de forma distinta de acuerdo con la cultura, con el sentir y con la vivencia tradicional incluso de la experiencia de otros años o de los antepasados. Concretamente, por ejemplo, en Oviedo apenas tenían lugar las procesiones. Pero a lo mejor es por la lluvia, ¿no? Exactamente. O sea, esa era la razón fundamental. Yo recuerdo, pues en mis años todavía de seminarista en Oviedo, pues que salíamos en la procesión el día de Viernes Santo. El Santo Entierro era una procesión pues, de gran devoción y de mucha participación, pero poco a poco esa procesión fue muriendo porque la mayor parte de los años venía la lluvia y por lo tanto había que suspender los pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma digo que las manifestaciones externas pueden variar y pueden ser distintas de acuerdo con las zonas, pero lo que es, digamos, la vivencia interna, la vivencia propiamente religiosa que tiene lugar en las celebraciones litúrgicas, pues es la misma en todos los sitios, ¿no? Todos los lugares. Y a colación de las diócesis en las que ya ha ejercido su ministerio, estos días se cumple, si no me equivoco, el 4º aniversario, ¿no?, de su toma de posesión de pues, la plaza de obispo, de ejercer su magisterio como obispo. 4 años que han pasado volando, entiendo. Pues sí, es verdad que el día 2 se cumplen los 4 años de mi estancia
en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara como obispo de la misma, que me ha pasado pues, los días y los años con mucha rapidez y que tengo que dar muchas gracias a Dios porque me ha confiado una parcela de la Iglesia en donde solamente pues, he recibido testimonios de fe, acogida por parte no solamente de los sacerdotes religiosos, religiosas, sino también por parte de todos los cristianos laicos. Y desde mi pobreza y desde mis limitaciones, lo que he hecho pues, ha sido intentar entregar un poco de lo que el Señor me ha dado también en el servicio al Evangelio y en el servicio a los demás. Sí. Y no sé si podemos una pincelada de bueno, pues las líneas de actuación a partir de ahora. ¿Cómo ejerce o cómo va a ejercer su puesto, ¿no?, de obispo, como llamamos, dirigente de la Iglesia en nuestra provincia? Bueno, fundamentalmente nosotros hemos trazado el año pasado en el Plan Pastoral Diocesano unos objetivos en los que trabajaremos fundamentalmente en los próximos 4 o 5 años. Son unos objetivos en donde, por una parte, hemos planteado un trabajo no solamente parroquial, sino entre distintas parroquias. Es decir, cómo buscamos una colaboración entre sacerdotes y seglares que abarque no solamente las parroquias que cada uno tiene confiadas o a las que pertenece, sino que sea un trabajo que implique a toda la comunidad cristiana en la evangelización. Y para esto hemos planteado ya una serie de acciones para cada año. Este año los sacerdotes están reflexionando, están planteándose cómo impulsar todo esto en sus respectivos arciprestados. Y por otra parte, hay un aspecto que queremos seguir cuidando, como no podía ser de otra forma, y es todo lo referente a la oración, a la vida espiritual del pueblo cristiano. Si queremos evangelizar, tenemos que dejarnos evangelizar. Si queremos anunciar a los demás la alegría del Evangelio, tenemos que vivir nosotros alegres y para eso necesitamos cuidar mucho la oración y el encuentro con Jesucristo. Y finalmente, el último apartado al que el plan pastoral dedica una atención especial es el aspecto de la caridad. Cómo somos capaces, en medio todavía de esta crisis económica, en medio de la pobreza, de la necesidad por la que pasan tantos hermanos, cómo podemos expresar el amor de Dios a través de ese servicio y de esa ayuda que no se limite únicamente al dar alimentos y vestido, sino que sobre todo las personas necesitadas experimenten la acogida, el acompañamiento, la cercanía de los miembros de la Iglesia, en definitiva de los cristianos. Pues si me permite, para terminar, a lo mejor es una irreverencia, pero ¿la religión no está pasada de moda? Bueno, la religión yo digo que nunca pasa de moda. No puede pasar, porque el ser humano, cuando se mira a sí mismo y se contempla en su interior o desde el interior, descubre que tiene necesidad de otro, que venga en su ayuda, que le ofrezca seguridad, que le ofrezca esperanza, que le ofrezca confianza ante el futuro. Y por eso el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, solamente, como nos dice San Agustín, encontrará la respuesta adecuada a sus preguntas, a sus interrogantes, a sus planteamientos, en la medida en que encuentre o se encuentre con Dios, o se deje encontrar por Dios, que es quien puede únicamente salvar, perdonar y ofrecer esperanza. O sea que no pasa de moda, no ¿verdad? Pasa de moda, la religión, no. Pues unos buenos días para reflexionar sobre ese sentido, ¿no?, de la religión y ese acompañamiento que necesita el ser humano. Don Atilano Rodríguez, muchísimas gracias por acogernos en esta jornada y que pase usted una muy feliz Semana Santa, que no sé si divide su tiempo entre diferentes parroquias o este año se centra en Guadalajara capital. Sí, este año me centraré aquí en Guadalajara, fundamentalmente. Suelo tener
o celebrar un año en Sigüenza, otro Sí, año claro. en Guadalajara, entonces este año estaré aquí y si Dios quiere, pues bueno, pues presidiré las celebraciones del Tríduo Sagrado en la concatedral. Después, pues en la medida de lo posible, acompañaré las procesiones, estaré también en la celebración de la Hora Santa y de otro tipo pues, de encuentros que tengamos dentro de la ciudad. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo, don Atilano, y lo dicho, que tenga usted unos muy felices. Pues igualmente, y que tengáis también vosotros y todos los que nos siguen a través de la televisión y de la radio, que tengan una feliz Pascua de Resurrección del Señor, porque la muerte de Cristo tiene sentido porque hay Pascua, porque hay resurrección. Y por lo tanto esa resurrección de Jesucristo es la que nos llena de alegría y de esperanza para poder vivir el momento presente y para poder confiar en el momento futuro.